Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias a vos y a Mauro Berna por haberme invitado. Realmente que siempre es un gusto poder volver un poco a conectarme con ustedes, con los veterinarios de Argentina y pues, sobre todo también con veterinarios que no son de Argentina, de Latinoamérica. Con esto lo que quiero hacer con esta presentación es darle un poco un pantallazo general de lo que a mí me parece importante a nivel científico y práctico. Quiero hacer una presentación práctica y compartir con ustedes qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hago yo cuando tengo un paciente conmigo que sospecho de enfermedad respiratoria pulmonar o de vías aéreas bajas. Lo que voy a hacer para esta presentación, voy a empezar con un análisis clínico para contarles cómo hacemos, cómo hago el análisis clínico. Mucho de esto no va a ser novedoso. Y luego al final voy a hablar de los exámenes complementarios que tenemos disponibles o no según la práctica que hagamos. Lo que quiero aclarar es toda esta primera parte clínica que uno a veces puede pensar, bueno, uno esto ya más o menos lo sabe. Mi experiencia después de tantos años de trabajar en hospital de referencia, donde nosotros tomamos casos de veterinarios de campo, de veterinarios que refieren casos a nosotros, muchísimas veces uno descubre, o yo descubro cosas que simplemente las descubro porque pongo más atención, porque tengo el estetoscopio y presto más atención o lo analizo por más tiempo. Por eso quiero hacer un poco hincapié en todo esto, aunque parezca muy básico, pero estoy convencido que lo básico es fundamental. Así que con esto, más o menos, les quería dar un pantallazo de qué va a ser la charla y, bueno, y al final voy a contestar todas las preguntas que tengan. Ahí lo vamos a hacer de forma interactiva, lo más interactivo posible. Para empezar, les quiero hablar un poco de cuáles son los signos clínicos cuando nosotros sospechamos de una enfermedad respiratoria, ¿no? Y muchas de estas cosas, como les decía, es básica y es obvia. Por ejemplo, si hablamos del comportamiento, estado de conciencia, yo he visto caballos que pueden venir a la clínica o muy deprimidos, con un grado de depresión muy importante o viceversa. Caballos que vienen parecen como que están totalmente enloquecidos, están con una ansiedad impresionante y son caballos que aparentemente les falta el aire. Yo hace unos años tuve un caballo muy lindo, un caballo cuarto de milla, que siempre me acuerdo de él. Que el dueño me llama, el caballo no sabía si podía respirar bien. Cuando llega el caballo era un león, el caballo estaba malo, el caballo estaba desesperado, no podía respirar. Al final terminó el caso que tenía un linfosarcoma a nivel de mediastino impresionante. Y bueno, otros caballos, por ejemplo, con pleuroneumonía, que uno los ve decaídos y demás. En cuanto a postura, obviamente la postura de cuello extendido, el caballo que no puede respirar, es la típica postura que puede llegar a tener cuando ya pasa a mayores. Forma de deambular, lo puse acá porque también en mi experiencia y un dato práctico, me han llegado caballos que vienen por problemas de claudicación. Caballo que dice, no, caballo camina raro, con los codos como en abducción, como pisando huevos. Y uno empieza a evaluarlos y son caballos que figuran, que tienen pleurodinia. O sea, pleurodinia, como sabemos todos, es dolor en la pleura, dolor del chest, dolor del tórax, perdón. Y esos caballos, claro, abren los codos cuando caminan por el dolor que tienen en el pecho. Si uno ve en la parte de medicina humana, dicen que los problemas pleurales y con líquido pleural y demás son súper dolorosos.
En cuanto a la frecuencia respiratoria y sus características, también es importante evaluar a distancia cómo esos caballos respiran. Ya vamos a ver posteriormente si el problema es inspiratorio o expiratorio, y eso qué nos indica. Y lo mismo con respecto a la distensión de hollares al respirar, o si podemos, inclusive, sin ocultar, sin nada, ya escuchar ruidos respiratorios que uno los escucha a la distancia, ¿no? Cuando yo veo un caballo que viene o ya viene referido por otro veterinario o no, y bueno, todo indica que hay un problema respiratorio, hago hincapié en hacer un análisis clínico completo. Hay que ver realmente que no se nos escape nada. Muchas veces, repito, caballos que vienen referidos, yo digo, si el veterinario hubiese hecho un examen general, en vez de abocarse tanto al pulmón, por ejemplo, hubiese descubierto cuál es el problema. Muchas veces tenemos problemas de base o secundarios, que en realidad el problema no es fundamentalmente pulmonar, sino que el problema puede llegar a ser metabólico. Como sabemos muy bien, caballos, por ejemplo, con acidemia, con acidosis metabólica, la forma de compensar es respiratoria, aumentando la ventilación y eliminando dióxido de carbono. Entonces vamos a ver caballos que respiran con una frecuencia respiratoria aumentada y ya pueden llegar a aparentar como que tienen un problema pulmonar. Enfermedades neurológicas que pueden alterar el patrón respiratorio también son comunes. Por ahí son más comunes para mí, que trabajo en un hospital de referencia y tenemos la tendencia a lo mejor de ver casos más graves, digamos, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Caballos con botulismo, caballos con algún otro problema, tétano, por ejemplo, que puede llegar a alterar la respiración también, aunque bueno, hay otros síntomas clínicos que nos van a desviar del aparato respiratorio. Y obviamente enfermedad cardíaca que se presente con síntomas respiratorios, esto es fundamental. Y también, en mi experiencia, muchos caballos vienen referidos por problemas respiratorios, si bien los tienen los problemas respiratorios, pero muchas veces es, por ejemplo, debido a edema pulmonar por una enfermedad primaria cardíaca. Membranas mucosas. Una cosa importante también antes de seguir adelante, quiero aclarar. Uno piensa en problemas graves a nivel pulmonar, de difusión de gases, y lo primero que piensa uno en la cianosis, que es la coloración azulada de las membranas mucosas. Esto obviamente se ve en caballos que ya están muy avanzados en su patología pulmonar. Quiero que tengan en cuenta que para llegar a ver esa coloración azulada tiene que estar a un punto donde la hemoglobina esté saturada a menos de un 80%. Calculen que un valor normal es arriba del 95, 98%, 95 es bajo, ¿verdad? 80% de hemoglobina saturada, ahí tenemos una presión de oxígeno arterial de menor de 50 mililitros de mercurio, y eso es muy bajo. Esto constituye una anoxia severa y tengan en cuenta que siempre tiene que haber suficiente cantidad de hemoglobina desoxigenada para dar esa coloración azulada. ¿A qué apunta este comentario? Es que caballos con problemas, por ejemplo, de anemia muy severa, o una disminución de glóbulos rojos y por lo tanto de hemoglobina muy severa, la cianosis puede ser que no la veamos porque no hay suficiente hemoglobina circulante como para que nos dé esta coloración azul de las membranas mucosas. Entonces, cuando ya determinamos que el problema es respiratorio, ¿cuál es la primera pregunta que yo digo tenemos que contestar? Bueno, ya determinamos si es respiratorio, no hay ningún problema de base, no hay ninguna otra enfermedad, que, por ejemplo, cardíaco o demás, que ya determinamos que el problema es respiratorio. Entonces, la primera pregunta que tenemos que contestar es, ¿el problema es de vías aéreas superiores o inferiores? Punto fundamental, porque como el abordaje clínico y tratamiento va a ser sumamente diferente, ¿no?
Y bueno, hay muchos datos clínicos que vamos a tener, por eso es importante hacer un buen examen clínico. Lo más importante, lo más común es intolerancia al ejercicio, caballos que tosen, caballos que pueden tener descarga nasal o disnea. Y bueno, yo les pregunto a la audiencia, si bien lamentablemente no podemos estar enfrente y vernos la cara, pero les preguntaría cuáles de estos signos ustedes creen que nos indican que puede ser superior o inferior, si podemos realmente determinar si es del aparato respiratorio superior o inferior en base a estos síntomas. Si bien no podemos interactuar, voy a seguir con mi presentación y les voy a contar un poco cómo clínicamente yo determino si el problema es de aparato respiratorio superior o inferior en base a los datos del examen clínico, ¿no? Y yo considero aparato respiratorio superior desde los hollares hasta la tráquea. Signos clínicos que nos indican que el problema es del aparato respiratorio superior es cuando escuchamos sonidos anormales desde la distancia. Por ejemplo, puede ser estertor. Cuando otra cosa que hago es pongo mis manos, mi palma de las manos enfrente de los dos hollares del caballo, me paro adelante y pongo mis dos manos y veo si el flujo de aire es igual a través de los dos hollares. Muchas veces vemos caballos con obstrucciones nasales, ya sea por tumores, hematomas o demás, donde ya vemos que puede tener el flujo de aire reducido por un hollar con respecto del hollar contralateral. Esta foto muestra un caballo con despigmentación de la piel en los hollares por una descarga nasal crónica. Este caballo lo estaba tratando por un empedema de bolsas guturales y vemos ahí en el piso cómo se ve la descarga nasal al tener el caballo sedado con la cabeza abajo, cómo se ve que sale la descarga de las bolsas guturales. Otro dato, obviamente, deformación facial, eso indica también deformación de los senos paranasales y en casos de sinusitis crónicas, o rales traqueales que se puedan llegar a ocultar. Con respecto al aparato respiratorio inferior, un poco esto es lo que quiero hablar en esta charla. Sé que el doctor Berna ya les dio una charla excelente en cuanto a aparato respiratorio superior, así que no me quiero abocar a eso en este momento, pero es importante observar el caballo a distancia, la regla de oro, la primero sin tocar, y ver las características de los movimientos respiratorios. Con esto me refiero a la relación entre la duración entre inspiración e expiración. Tengan en cuenta que normalmente durante el movimiento, la actividad inspiratoria es activa por contracción diafragmática en reposo, y la expiración es pasiva, básicamente es pasiva, pero tiene en el caballo en etapa final activa, que se ve que el caballo contrae también los músculos abdominales para exhalar la parte final del residuo pulmonar. Luego sigue la palpación, en este caso, como les conté, caballos con dolor pleural, caballos con esto en términos pleurodinia, que más comúnmente yo lo veo en la zona ventrolateral, cuando uno palpa detrás del arco costal, esos caballos se presentan con dolor. Estos caballos típicamente tienen una pleuritis importante. En el caballo sabemos que los procesos infecciosos en la cavidad pleural comienzan como una infección en el pulmón, en el parénquima pulmonar, y de ahí se extiende a la cavidad pleural y no viceversa. Y ahora vamos a la auscultación. La auscultación es algo que usamos nosotros siempre, ¿sí? Rutinariamente, y quiero darle algunos tips, si ustedes quieren, que repito, viendo veterinarios que traen caballos y me mandan caballos a mí a consulta, muchas veces yo digo, si el veterinario hubiese hecho una auscultación mucho más minuciosa, hubiese descubierto cuál era el problema, ¿no? Y una de las cosas más importantes es básica, pero hacerlo en un ambiente calmo, sin ruidos,
Sé que nosotros muchas veces trabajamos a campo y mismo días ventosos no nos dejan ocultar bien, no podemos percibir bien los ruidos. Tratemos de buscar un lugar donde sea lo más calmo posible para poder ocultar la mayor cantidad de sonidos posibles y evaluar mejor el caballo. Otro tema es escuchar toda el área pulmonar. Vamos a ver cuál es el área pulmonar, cómo la podemos definir, de los dos lados del tórax. Ocultar también la tráquea y la laringe. Muchos veterinarios, inclusive acá, se olvidan que la tráquea es importante ocultarla, lo mismo que la laringe. Y a tener en cuenta que muchos sonidos de intensidad pueden llegar a referirse a otras zonas del aparato respiratorio y llevar a un diagnóstico equivocado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, enfermedades obstructivas de vías aéreas altas, esos sonidos pueden referirse a las vías aéreas bajas y podemos llegar a pensar que también hay problemas pulmonares cuando realmente no los hay, ¿no? Yo lo que hago es usar una bolsa plástica para acentuar los sonidos pulmonares. Ya les voy a mostrar una foto de cómo lo hacemos, cuál es la técnica. A lo mejor ustedes también la usan, ya vamos a ver. Y con esto lo que quiero decir es que es importante tener en cuenta tanto los sonidos normales como anormales que podamos llegar a tener. El área que tenemos que ver de ocultación y percusión está delimitada, hay muchas formas de delimitarlas, pero yo siempre tomo, hay determinados puntos que tenemos que tomar de referencia. ¿Por qué? Porque muchas veces determinadas patologías van a hacer que esta área se reduzca en tamaño. Cuando nosotros ocultamos y ponemos el estetoscopio, yo el estetoscopio siempre hago una ocultación en forma, siempre con un parámetro determinado y arranco de dorsal a ventral y siempre del lado de la cabeza hacia la cola. Entonces voy con el estetoscopio pasando, no sé si ven mi cursor acá, voy viendo en cada espacio intercostal y ocultando toda el área hasta llegar a la parte caudal del pulmón, dorsocaudal del pulmón. Entonces, los puntos que tenemos que tener en cuenta, que esto ya lo sabemos, es el codo, es el primer punto, la parte posterior de la escápula es el segundo punto, el tercer punto es la anteúltima costilla, y después esta línea, que es semicircular, es importante tener este punto intermedio, porque si no esta línea la podemos trazar en forma, por ejemplo, recta o la podemos trazar de esta forma y eso cambia muchísimo el área de ocultación y percusión. Entonces, al tener este punto intermedio es a nivel del hombro, la costilla número 11. Entonces, esto es muy fácil de acordarse porque no hay que tener mucha memoria, el único número de acordarse es el 11, que es este, a nivel del hombro. Entonces, el espacio intercostal número 11 nos determina este punto. Y repito, el codo es este punto, la parte posterior de la escápula y la anteúltima costilla. ¿Okay? Eso determina la ocultación y percusión. La percusión no es algo que yo hago de rutina, pero la hago muchas veces cuando tengo dudas o demás, y es muy importante, por ejemplo, también para el análisis cuando queremos ver si el caballo tiene efusión pleural o no. Esto es una foto, es un caballo viejito que había venido al hospital, esto es una foto en el hospital en Saskatchewan, en Canadá, y les quería mostrar más que nada el tipo de bolsa y algunos tips, si bien que esto es conocido. Yo lo que uso son bolsas un poco más rígidas, como ustedes pueden ver acá, por el motivo que si no es muy fácil, el caballo cuando expira se le pega a la bolsa a los collares y el caballo se ahoga, obviamente, y se pone muy intratable. Entonces, lo que hay que hacer es con una mano tratar de tener la bolsa hacia arriba para evitar que se le peguen los collares a medida que el caballo respira acá adentro. Esto es obvio, al respirar el caballo acá adentro se aumenta la presión parcial de dióxido de carbono y eso estimula al caballo a
que profundice su intensidad de la respiración y la profundidad de la respiración, y eso nos permite ocultar, acá vemos la doctora que está ocultando el tórax, al mismo tiempo que el caballo tiene la bolsa en los sellares, y eso amplifica los sonidos, tanto normales como anormales. Esto yo le diría que hay que hacerlo sí o sí, porque muchísimas veces nosotros, yo veo caballos que en reposo no oculto nada normal, pero al ponerle la bolsa se empiezan a escuchar ruidos anormales. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces esos caballos tienen moco en las vías aéreas inferiores, en las vías aéreas menores y bronquiales, y ese moco es muy denso, entonces la velocidad y la fuerza del flujo de aire en reposo no es suficiente como para mover ese moco para adelante y para atrás, digamos, y causar un sonido anormal. Al poner la bolsa y estimular el caballo que respire mucho más profundamente, esos taponcitos de moco, si ustedes quieren llamarlos, se empiezan a mover y nosotros empezamos a detectar sonidos anormales. ¿Qué son los sonidos normales? ¿Cuáles son los sonidos anormales? Vamos a hacer un repaso rápido de esto. Y hay terminología, obviamente, que tenemos que ver. Los sonidos normales son llamados broncovesiculares. Los bronquiales son sobre todo en la tráquea, en el ilio pulmonar, los vesiculares sobre el pulmón periférico. Por eso, en general, cuando tenemos que referirnos a la terminología de auscultación normal, hablamos de sonidos bronquiovesiculares. Los sonidos inspiratorios normalmente son más fuertes, más intensos que los sonidos expiratorios, y esto es un dato importante cuando hacemos auscultación, ¿ok? Que hay que tener en cuenta. Sonidos anormales. Muchas veces nosotros ocultamos sonidos normales, o sea, los broncovesiculares, pero esos sonidos broncovesiculares pueden estar aumentados o disminuidos, y eso se considera anormal. Cuando nosotros decimos que están disminuidos, yo les preguntaría a ustedes, ¿disminuido con respecto a qué? ¿Contra qué comparan? Porque hay muchos caballos que se auscultan más fuerte, otros caballos se auscultan un poco más intenso. ¿Cómo sabemos o cuándo podemos poner el rótulo, digamos, que están aumentados o disminuidos, ¿no? Y eso está determinado por la comparación, cuando nosotros ocultamos la tráquea y ocultamos el tórax. Y siempre, obviamente, normalmente los sonidos traqueales tienen que ser más intensos que los pulmonares. Cuando eso se revierte es cuando usamos el término de que los sonidos están aumentados, ¿no? Y viceversa, disminuidos. Entonces siempre comparamos los sonidos traqueales con los sonidos del área pulmonar. Eso se considera normal. Otra cosa que se considera normal son los ruidos llamados adventicios, como puede ser sibilancia, rales o frotes pleurales. ¿Cómo interpretar esto? Es importante también tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos recursos como para analizar más en detalle todo esto, el análisis complementario me refiero, y ya por la auscultación nos da una idea de qué es lo que está pasando. Sibilancias es típico de caballo con broncoconstricción. Cualquier proceso inflamatorio, les diría, va a producir esa inflamación de las vías aéreas, de los bronquios, de las paredes bronquiales, va a producir una sibilancia. Entonces, cuando nosotros auscultamos sibilancia, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que este caballo tiene un proceso de broncoconstricción. Y bueno, habrá que analizar por qué, pero obviamente cualquier proceso, como te decía, de inflamación va a llevar a broncoconstricción. Caballos, por ejemplo, con asma, vemos esto a menudo, qué es lo que pasa. Rales se interpretan como mocos, secreciones en las vías aéreas menores también. Y eso también lo podemos ver en procesos inflamatorios, tanto infecciosos como no infecciosos. Entonces, no por el hecho de nosotros escuchar
rales o sibilancias, podemos decir necesariamente que estamos en presencia de un proceso infeccioso. La inflamación de las vías aéreas, del parénquima pulmonar, va a producir un exceso de producción de moco, y eso puede ser en forma infecciosa o no. Repito, caballos con asma, caballos con REO o infección obstructiva recurrente, crónica, creo que se llama así en castellano, pueden presentar rales y sibilancias y obviamente no es un proceso infeccioso. Frotes pleurales, yo siempre digo, suena y el sonido es como cuando uno camina sobre la nieve. Bueno, yo después de haber vivido 12 años en Saskatchewan, con la nieve que te tapa las orejas, más o menos, es un término que la gente entiende, a lo mejor en países sudamericanos no tenemos tanta nieve en determinadas zonas y no es tan claro, pero suena como si fuera alguien que camina en la nieve y tiene ese tipo de sonido. Y es cuando, bueno, las superficies pleurales están inflamadas y se cubren de fibrina o exudado. Ahora, cuando nosotros hablamos de ausencia o disminución de los ruidos pulmonares normales en la auscultación, hay que hacer una diferenciación muy importante. Si bien es ausencia o disminución de los ruidos pulmonares, es en la zona dorsal o en la zona ventral. Este concepto es fundamental. Cuando nosotros auscultamos, y perdón que creo que tengo una diapositiva para mostrarles, cuando nosotros, eso ocurre en la zona dorsal, es indicativo de neumotórax, ahora les voy a mostrar una imagen, y en la zona ventral es indicativo de líquido pleural o efusión pleural. Por ejemplo, en el caso de efusión pleural, en este caballo, lo que quiero indicar es, nosotros empezamos la auscultación, como les decía, de dorsal a ventral, yo empiezo a auscultar acá, en esta zona, yo ausculto sonidos normales o rales o sibilancias, y es indicativo, hay como una línea, uno empieza con el estetoscopio hacia ventral y ya ve que no hay sonidos o los sonidos están disminuidos de esta línea para abajo. E inclusive esto uno puede agarrar un marcador, un marker si quieren, y se hace una línea perfecta que es justamente la línea del líquido pleural. Lo mismo se hace con la percusión. Lo que ocurre entonces en estos caballos, en esta zona que estoy indicando, es donde no hay sonidos auscultables o están muy disminuidos con respecto a la zona dorsal. ¿Cuál es el otro hallazgo típico de caballo con efusión pleural? Es que cuando nosotros auscultamos el corazón y movemos el estetoscopio a otras zonas alejadas de la zona cardíaca, vamos a seguir escuchando los ruidos cardíacos. Y nosotros decimos, pero qué raro, acá me fui de la zona típica cardíaca y todavía estoy escuchando el corazón perfectamente bien. Esto es el típico parámetro de auscultación en caballos con efusión pleural y bronconeumonía, pleuroneumonía diría. En caballo con neumotórax también vamos a ver una línea, pero en este caso es a la inversa. Nosotros vamos a auscultar sonidos en la parte dorsal y en la parte ventral, perdón, no vamos a auscultar en la parte dorsal porque el pulmón está colapsado y vamos a auscultar sonidos en la parte ventral. O sea, la inversa de lo que pasaba cuando hay efusión pleural. En definitiva, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Si los sonidos están aumentados, disminuidos, bueno, acá esto ya nos va a ir indicando, nos va a ir guiando de qué es lo que puede estar pasando. Entonces, fíjense que hasta el momento lo único que hablé es de examen físico, mirar el caballo, auscultarlo y a dónde podemos llegar. Cuando esos sonidos pulmonares aumentados son simétricos o localizados, eso es importante también determinarlo. Cuando son simétricos, obviamente puede ser que sea un proceso fisiológico o patológico, que es lo que nos interesa a nosotros determinar. Acá yo les hice un cuadro, esto está adaptado
de una publicación del doctor Laurent Coetil, que es una eminencia acá en Estados Unidos de la parte respiratoria equina, inclusive ahora hace un año o dos sacó un libro muy interesante, si les interesa. En definitiva, acá les pongo un poquito las causas que nos pueden llevar a pensar cuando hay aumento patológico de ventilación, como puede ser fiebre, anemia severa, en caso de asma equina, enfermedades cardíacas o, como dije, acidosis metabólica al principio de la charla, ¿no? Y localizado, que es más raro, muchísimo más raro, caballos con segregación pulmonar o algún tipo de tumor más localizado, puede llegar a tener sonidos aumentados. Y disminuidos, como hablamos antes, puede ser en caso de fusión pleural, en caso de enfisema, o caballos con hernias diafragmáticas, donde más que sonidos pulmonares, vamos a ocultar sonidos gastrointestinales. En cuanto a sibilancias y rales, acá vamos otra vez a clasificar según el examen clínico que hicimos y ver cómo nos puede ayudar si esas sibilancias o rales son durante la expiración o durante la inspiración. Y acá obviamente les hago otro cuadro para que ustedes vean que según el caso, qué tipo de diagnóstico nos lleva a pensar según el caso que sea, ¿no? Sibilancias de tipo expiratoria son típicas de caballos con recurrent airway obstruction o asma. En inspiratorias con segregación pulmonar o obstrucción extratorácica, muchas veces pasa que nos puede dar ese tipo de sonido. Y en cuanto a rales, como ya dije antes, es típico de moco o secreción en forma inspiratoria en procesos de asma equina o edema pulmonar o bronconeumonía o fluido traqueoventricular. Entonces, un poco en resumen, las vías, hay varias enfermedades que causan disnea en equinos y por lo general son obstructivas. En el caballo, la mayoría de las veces le diría que son enfermedades obstructivas. Hay enfermedades restrictivas, como por ejemplo el caso de enfermedades pleurales y pleuritis y efusión pleural, que también son importantes. Entonces, a tener en cuenta, enfermedades obstructivas del aparato respiratorio superior causan disnea inspiratoria y esa disnea inspiratoria y esos sonidos anormales los vamos a escuchar desde la distancia, como puede ser el estertor. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando es del aparato superior y obstructivo, la causa de disnea es durante la inspiración. En contraste, cuando esto viene del aparato respiratorio inferior, causa disnea expiratoria y los sonidos anormales se escuchan mejor con el estetoscopio en la auscultación pulmonar. Bueno, hasta aquí llegamos a la parte clínica, cómo evaluar el caballo. Dijimos la primera pregunta es evaluar si la enfermedad respiratoria es de vías aéreas altas o bajas, vimos cómo diferenciarlo. Y bueno, de repente determinamos que en este caso el problema es de vías aéreas bajas, pulmonar o de la cavidad torácica, y tenemos un sinnúmero de diagnósticos complementarios al alcance de la mano, sobre todo en hospitales grandes como este, y tenemos que decidir, bueno, ahora para dónde vamos, qué hacemos, o si lo referimos a un centro de investigación o lo hacemos nosotros a campo. Acá yo les puse una lista de todos la batería de diagnósticos complementarios que podemos ver, y eso está desde la endoscopía, que eso es algo rutinario, endoscopía estática y dinámica. Mauro les habló, creo, hace unos días sobre endoscopía dinámica a ustedes, así que no vamos a ahondar sobre eso, pero es muy importante en problemas respiratorios altos, no en problemas respiratorios bajos. Pleuroscopía eventualmente se puede hacer cuando hay problemas en la cavidad pleural. Análisis de gases en sangre son muy útiles,
para evaluar la función respiratoria. Acá en el hospital lo usamos con mucha frecuencia. Sé que a campo es más complicado porque no tenemos muchas veces el equipo, hay equipos que son portátiles, que es lo que usan las ambulancias, por ejemplo, que tienen equipos portátiles que le ponen el cassette y pueden sacarle análisis de gases en sangre, pero es bastante oneroso, es caro hacerlo, pero los datos que aporta realmente son muy importantes cuando uno maneja este tipo de casos en forma minuciosa, ¿no? Estudios de esfuerzo, dependiendo del caso, esto más que nada en atletas, usando un treadmill o una cinta, o durante el ejercicio, donde es mucho más representativo en caballos atletas de la función respiratoria, porque uno puede evaluar mejor lo que pasa en condiciones de carrera, de salto, de adiestramiento, lo que fuera, y muchas veces el treadmill o la cinta no lo hace. En cuanto a análisis complementarios que usamos siempre de rutina, es el lavaje traqueal y el lavaje broncoalveolar. Vamos a hablar de estos dos, voy a tocar el tema, así que voy a seguir adelante. Y después, bueno, estudios por imágenes, radiología. Nosotros acá con los equipos grandes sacamos radiografías de pulmón sin ningún tipo de problema. El ultrasonido también es muy usado, vamos a hablar también de eso, y eventualmente otras modalidades de imágenes, como puede ser tomografía computada, resonancia magnética y centellograma, que también son usados, pero en casos mucho más particulares y más puntuales. Toma de muestras. Entonces acá vamos a ver cuándo está indicada cada tipo de muestra y para qué se usa, ¿no? Esto también es un concepto importante que les quiero dejar. Arranquemos por la parte más externa, digamos, hisopado nasal. Se usa obviamente, para evaluar problemas del aparato respiratorio superior, y me refiero más que nada a infecciones virales. Esto es una foto de un outbreak, de influenza, no es la palabra, outbreak, un brote sí, de influenza, que por eso el veterinario parece que va a la luna, está vestido de esa forma, y se usa más que nada para eso, para evaluar infecciones virales. Nosotros en la clínica diaria, yo no lo uso mucho, de la misma forma el hisopado nasofaríngeo, se usa la misma técnica, pero un poco más profundo, y el lavado nasal más que nada lo usamos para investigación, cuando queremos hacer, por ejemplo, investigación de inmunoglobulinas locales, se usa más que nada el lavado nasal, pero estas tres no son prácticas que se hagan rutinariamente, yo no las hago rutinariamente en mi clínica diaria. En cuanto al lavaje traqueal, acá sí, vamos a ponerle más énfasis a esto. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para ver si hay infecciones o no, fundamentalmente. Entonces, si volvemos para atrás en la presentación, que yo les comenté cuál es la primera pregunta que tenemos que responder cuando vemos un caballo de este tipo, es vías aéreas superiores o inferiores. Y eso lo vemos clínicamente y determinamos. Cuando determinamos qué es vías aéreas inferiores, pulmonar, ¿cuál es la segunda pregunta que tenemos que considerar? ¿Es de carácter infeccioso o no? Inflamación sabemos que va a haber, porque independientemente que sea infeccioso o no, hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando la pregunta ¿es infeccioso o no?, ¿qué muestra hay que tomar? Lavaje traqueal. Esta es la muestra. Muchos veterinarios dicen, sí, confunden lavaje traqueal con lavaje broncoalveolar, cuando uno, cuando el otro. Por eso este concepto lo quiero dejar bien claro. Cuando nosotros queremos evaluar, ¿hay infección o no?, se hace un lavaje traqueal. Perdón que insista sobre esto, pero es un tema muy importante que muchos veterinarios no lo tienen presente al momento de evaluar los caballos. Entonces, por eso pongo cultivo bacteriano y antibiograma, es fundamentalmente lo que se usa, y es para evaluar neumonías bacterianas, y además hacemos citología, que también nos va a dar una idea de cuando hay infección.
por ejemplo, cuando hay neutrófilos degenerados, un aumento de neutrófilos, hay bacterias en el background. Todos estos datos nos van a dar indicación de que el problema es infeccioso y no inflamatorio, no infeccioso. Las técnicas, hay dos técnicas, lo que yo llamo transtraqueal, que uno va con una aguja entre medio de dos anillos traqueales, o transendoscópica, que esto se hace con un endoscopio. Por lo general, este es el método transendoscópico, es el que uso yo acá en el hospital. ¿Por qué? Porque me permite ver las vías aéreas superiores, me permite ver la tráquea, me permite ver si hay sangre, me permite ver si hay moco en la tráquea, me da mucho más datos, además de tomar la muestra. La técnica transtraqueal es más económica, se puede hacer a campo, es ciega y tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver un poquito también las dos técnicas. Para el lavaje transtraqueal lo que se hace es se prepara en forma séptica la parte ventral de la tráquea en esta zona. Justamente acá vamos a ver la bifurcación, así como una V, los músculos esternocefálicos. Entonces tenemos que ir no muy abajo porque es donde se unen, pero donde se puede palpar los anillos traqueales y hay que insertar la aguja entre medio de los dos anillos traqueales. Hay kits que se venden para hacer lavajes transtraqueales, que ya viene todo preparado, todo estéril. Entonces se inserta la aguja entre medio de los dos anillos traqueales en forma perpendicular y luego la aguja se trata de apuntar un poquito más hacia ventral. Luego se pasa el catéter estéril por el lugar de entrada. Y lo importante de esto es medir. Yo lo que siempre hago cuando lo hago a campo, esto es medir la distancia, el largo de este catéter, y que llegue al pecho, digamos. Muchas veces muchos veterinarios lo hacen en forma muy cercana a la cabeza y el catéter después les queda corto. Cuando uno pone el fluido dentro para recuperar, el fluido queda donde la tráquea hace como un sump, se llama tracheal sump, que la tráquea baja, hace como un declive y es más o menos en esta zona. Entonces, si el catéter no es suficientemente largo para llegar donde nosotros depositamos ese fluido, no vamos a poder recuperar la muestra. Entonces yo antes de empezar, más o menos estimo cuál es la longitud de este catéter y inserto la aguja en un lugar donde pueda llegar, sepa que puedo llegar con el extremo del catéter a recuperar la muestra. No sé si esto se entiende, si no después podemos volver y les explico de otra forma. Tenemos complicaciones con respecto a esto, que de celulitis, abscesos. Este es un caballo, yo di un año de un laboratorio de esto y uno de la gente que hizo esto no utilizó una técnica, era un principiante y bueno, cuando retiró la sonda ese es el problema. Cuando uno retira la sonda puede dejar residuos del moco que puede haber en la tráquea y se pueden formar infecciones o enfisemas subcutáneos por la entrada de aire de la tráquea al espacio subcutáneo, ¿no? Otras complicaciones puede ser el catéter se corta dentro de la tráquea, cuando uno tira el catéter para atrás, el mismo filo de la aguja puede llegar a cortar el catéter. El lavaje transendoscópico, como le decía, este es un endoscopio portátil, storage, muy interesante de usar, es portátil, esto va en una valija. Yo he viajado por toda la parte oeste de Canadá en su momento con este equipo portátil, la imagen es fantástica, y lo bueno es que uno cuando pone la sonda ve y visualiza. Lo importante de este método es, como ustedes pueden ver, el endoscopio pasa obviamente por las vías aéreas superiores, por la nariz y arrastra un sinnúmero de bacterias. Entonces lo importante cuando uno usa esta técnica es no ir con el endoscopio hasta donde nosotros vamos a poner el fluido, por ejemplo en este caso, aquí, sino uno para en un punto como puede ser acá. A partir de ahí
por la vía de biopsia, se pasa el catéter estéril, que es este que está acá, se pasa todo por adentro y solamente se avanza con el catéter a la zona donde vamos a tomar la muestra. De esta forma, el endoscopio, que está contaminado, no va hacia la zona donde nosotros vamos a tomar la muestra, sino que queda en una posición más proximal, digamos. Un error común es que mucha gente avanza con el endoscopio, luego retrocede y toma la muestra. En esta forma, si se hiciera de esta forma, hay un montón de contaminación por toda la flora que tenemos en las vías aéreas superiores que nos va a dar un falso positivo, digamos, o positivo en realidad no va a ser falso, sino que hay bacterias que van a crecer en el cultivo, que generalmente es el Streptococcus epidemicus, que es un habitante normal de las vías aéreas superiores, como todos sabemos. Y es uno de los organismos más comunes donde se ve neumonías bacterianas, porque cuando baja la inmunidad a nivel pulmonar, el Streptococcus epidemicus, que es un habitante normal de vías aéreas superiores, anida en el pulmón y hace una infección, ¿no? Entonces, exámenes de la muestra, el fluido normalmente es transparente, se ve turbio en procesos inflamatorios, y con eso no podemos determinar si es infeccioso o no infeccioso. Necesitamos un cultivo. La citología, como dije antes, nos va a indicar que hay un proceso infeccioso siempre cuando haya neutrófilos degenerados o en la presencia de bacterias. El cultivo bacteriano normalmente es negativo, salvo que haya habido una contaminación. Ahora vamos al lavaje broncoalveolar. Entonces, ¿cuándo está indicado el lavaje broncoalveolar? Y esto es otro tema que quiero que quede claro. Se hace citología y el lavaje broncoalveolar está indicado cuando nosotros sospechamos procesos inflamatorios no infecciosos, con distribución difusa en el parénquima pulmonar, como por ejemplo caballo con asma, el caso típico. O sea que esto, nosotros, el lavaje broncoalveolar no es para cuando nosotros queremos ver si hay infección o no, repito. Si la pregunta es, ¿hay infección o no?, la muestra a tomar es el lavaje traqueal. Cuando nosotros sospechamos de un estado inflamatorio difuso en el parénquima pulmonar, como puede ser el asma, la muestra a tomar es el lavaje broncoalveolar y no el lavaje transtraqueal. Hay estudios que muestran que no hay correlación, la correlación entre el lavaje broncoalveolar y el lavaje traqueal para diagnosticar, por ejemplo, el asma equino, no son buenas, no hay una buena correlación y se indica que el lavaje broncoalveolar es la muestra a tomar cuando sospechamos de este tipo de proceso patológico. Por eso lo que se hace con estas muestras es solamente citología y no bacteriología. Entonces, como vimos antes, les recuerdo, el lavaje transtraqueal o traqueal o transendoscópico, nosotros lo mandamos para citología y bacteriología, mientras que el lavaje broncoalveolar solamente se usa para citología porque no es indicado en procesos infecciosos. Las técnicas para usar, como dije antes, con sondas de lavaje desapropiadas, llamadas BAL tube, acá en inglés, son sondas que ya vienen preparadas con un manguito inflable, son fáciles, es una técnica ciega, muy fácilmente realizada a campo, y es la técnica que yo más uso acá también en el hospital. La transendoscópica, como dije antes, es muy raramente usado, se necesitan endoscopios de 3 metros por lo menos para llegar a las vías aéreas de menor diámetro, por eso no se utiliza, salvo que haya algún proceso muy puntual, por ejemplo un tumor o un proceso que uno quiere ver dónde va, porque si uno toma muestra en cualquier lugar no es representativo. Que eso es lo que tiene el lavaje broncoalveolar. Uno va ciego, pasa el tubo, ahora les voy a mostrar, es este tubo que se usa. Este es el tubo que viene en el kit, entonces uno pasa en forma ciega este tubo,
y se pone con jeringas de 60 centímetros cúbicos, se pone solución salina. Para evitar la tos, yo lo que uso es instilar lidocaína. Cuando el caballo, esto uno lo pasa en las vías aéreas y empieza a pasar por los bronquios, el caballo tose en forma bastante pronunciada, y al poner lidocaína por la sonda, eso disminuye la tos. Y lo mismo cuando uso por sedación, yo uso silacino de tomidina con butorfanol, que el butorfanol ayuda muchísimo a controlar la tos. Acá hay algunas fotos que les quiero mostrar. Lo primero que hago cuando abro el paquete con la sonda es con una jeringa con aire, probar el manguito. Esto tiene un manguito inflable en la punta, que es lo que hace que la sonda broncoalveolar, una vez en posición, se mantenga en posición y no se mueva para obtener la muestra. Entonces lo inflo, veo que se mantenga el manguito inflado, que no esté pinchado, y veo también cuánto volumen de aire necesito utilizar para mantener el manguito inflado en forma eficiente. Una vez con esto, lubrico la sonda en la parte distal con lubricante estéril, como puede ser el que se usa para análisis reproductivos, y se pasa como si pasáramos una sonda nasogástrica de la misma forma. Acá vemos la cabeza, estos son los collares del caballo, la cabeza está elevada. ¿Por qué? Porque yo paso la sonda esta, cuando llego a la parte posterior de la faringe, pido a los ayudantes que me eleven la cabeza del caballo. Con esto abro las vías aéreas, y eso estimula que cuando yo paso la sonda más hacia distal, la sonda vaya a la tráquea y no vaya al esófago. Y un poco lo que hay que hacer es lo contrario de lo que uno haría si pasara una sonda nasogástrica. Con una sonda nasogástrica yo por lo menos flexiono la cabeza del caballo para que estimular a que esa sonda vaya al esófago y no a la tráquea. En este sentido es al revés. Elevo la cabeza del caballo, la paso, y en este momento uno va ciego, y lo que indica que uno está dentro de la tráquea es que no hay resistencia. Es totalmente al contrario de pasando una sonda nasogástrica. Y el caballo por lo general empieza a toser. Una vez que está dentro de la tráquea, ya la cabeza del caballo se puede poner en posición normal, y este tubo, ven que es largo, se mantiene en forma estéril, se sigue pasando hasta que uno llega a ser tope en las vías aéreas menores, y ahí es donde se infla el manguito y se mantiene en posición. En este caso ahí se empieza a suministrar el líquido, y se usan entre 250 y 500 centímetros cúbicos de solución salina en determinadas 3 o 4 alícuotas. Se infunde el líquido y se vuelve a sacar. Valores normales que les quiero dar, y esto es si uno infunde 250 mililitros de solución de cloruro de sodio, se puede usar hasta 500 mililitros. Yo he hecho un estudio de investigación hace unos años en potrillos con rodococcus, que estábamos probando una vacuna, inclusive en potrillos muy, muy chicos, de 2, 3 días, inclusive hasta un mes de edad. He usado 500 mililitros para lavajes broncoalveolares y baja un poco la presión de oxígeno, pero no pasa nada. Pero en definitiva, lo que le quería decir, el recuento total de células usando 250 mililitros tiene que ser menor a 530 células por microlitro. Cuando se usan volúmenes mayores, este número de células se disminuye y el número de neutrófilos también disminuye. Entonces es importante tener en cuenta y siempre usar la misma cantidad de solución de cloruro de sodio cuando uno hace esta técnica. Lamentablemente no hay un agreement, no me sale la palabra en castellano, perdón, un parámetro que todo el mundo use de la misma manera. Por eso cuando uno también lee artículos de investigación, tiene que ver, cuando lee estos valores, qué volumen de infusión se utilizó. Y estos son valores normales. En neutrófilos, eosinófilos 1%, en neutrófilos 5%. Acuérdense que la célula de mayor cantidad o porcentaje presente en el parénquima pulmonar son los macrófagos. Entonces,
lo que más tenemos que ver son macrófagos. Cuando empezamos a ver un aumento de neutrófilos a expensas de los macrófagos, es cuando vemos que hay un problema inflamatorio. Otras técnicas, toracocentesis o pleurocentesis, esto se usa en forma diagnóstica o terapéutica. Esto se utiliza también como para hacer citología o cultivo bacteriano. Y acuérdense que por lo general cuando hay líquido pleural, muchas veces si es infeccioso, por lo general en el caballo, es que se propaga la infección en el parénquima pulmonar hacia la cavidad pleural. Entonces muchas veces se puede tomar un lavaje traqueal y eso es representativo de lo que está pasando en la cavidad pleural. También es común ver caballos con neoplasia, como el linfoma, en caballos más jóvenes, es típica presentación, entre 5 y 8 años, son caballos que vienen o problemas respiratorios o con edema de miembros y ventrales graves, y en esos caballos es muy, muy común ver procesos de linfosarcoma, tanto en el pulmón como en el mediastino. Puntos de referencia para la toracocentesis, dependiendo si la vamos a hacer del lado derecho o del lado izquierdo, siempre es guiado por equipos de ultrasonido. En el lado derecho, obviamente, podemos ir más hacia el lado de la cabeza, no la presencia del corazón. En el lado izquierdo tenemos, obviamente, que evitar el corazón para, obviamente, no punzarlo. Siempre hay que hacer la punción al borde craneal de la costilla. Tenemos que recordar que tanto el nervio, la arteria y la vena intercostales pasan por el lado posterior de la costilla. Siempre usando una técnica aséptica, afeitando, pelando, con un sistema cerrado. Eso también es importante para prevenir la formación de neumotórax. Mientras el líquido, si hay líquido pleural, mientras el líquido pleural sale por la sonda o por la cánula intramamaria, no hay problema porque no hay entrada de aire, pero muchas veces ese flujo es intermitente y cuando para el flujo de fluido desde la cavidad pleural hacia el exterior, puede llegar a producir entrada de aire y la formación de neumotórax. Esto es una cánula intramamaria, esto se usa mucho, nosotros lo usamos mucho para punciones también abdominales, para hacer abdominocentesis, sí, punciones abdominales, y también se puede usar para punciones también en la cavidad pleural. Se usa una vía de 3 vías, cosa de lo que les decía antes, de no inducir un neumotórax por permitir la entrada de aire hacia el tórax. Esto más que nada no se usa en forma terapéutica porque lo que se puede drenar por esta cánula es muy poco. Cuando hay que drenar se usan tubos que se dejan, son tubos justamente para este motivo, vienen en este package, digamos, y yo uso, son tubos para poner en la pleura, yo uso 30 French, es la medida que uso de estos tubos. Vienen con una guía de metal adentro, que es esta que se ve acá, con una punta acá muy filosa, y esta es la parte plástica que pueden apreciar que va por afuera. Cuando se inserta, esto después ya había insertado de un lado, acá estoy por insertar del otro lado, contralateral, en este caballo, y se inserta todo, por eso la cánula esta de metal ayuda a insertarlo, y después la cánula de metal se saca y queda solamente el tubo de plástico puesto en el caballo. Acá, por ejemplo, les muestro, ya una vez impuesto el tubo, uso una pinza hemostática donde dejo salir el líquido, donde veo que el líquido deja de salir, le hago una compresión para que no entre aire, y luego se ponen válvulas de una vía sujetadas al tubo para que permita la salida de líquido con un filtro, pero estas válvulas no permiten la entrada de aire. Son válvulas llamadas Helmich,
son válvulas especiales para esto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y la sonda acá se sujeta a la piel del tejido subcutáneo con una sutura alrededor del tubo, y yo pongo varias suturas inclusive acá alrededor del tubo como para asegurarlo y que este tubo no se salga. Otro dato importante que les quiero decir, yo lo que hago es como un túnel. Cuando pongo el tubo, entro, por lo general hago la incisión en un espacio intercostal más atrás, paso la piel, el subcutáneo, avanzo con la piel y entro por el espacio intercostal que le sigue, el más craneal. ¿Por qué hago esto? Porque esto queda como, hago como un túnel. Entonces, en el momento de sacar la sonda, la piel se desplaza, no sé si me explico, esta incisión vuelve a estar acá atrás, pero la incisión que está adentro queda en este espacio. O sea, cuando saco el tubo, la incisión que está adentro, en el músculo intercostal y en la pleura, queda acá, y la piel se vuelve a desplazar a su posición normal, y la incisión de piel queda acá. Entonces, hay menos posibilidad que hagan neumotórax en esta forma. Después al final, si no se entendió bien esto, lo explico de nuevo. Acá les quiero dar unos valores normales del líquido pleural para que ustedes tengan en cuenta. El recuento de glóbulos blancos, no tiene que haber eritrocitos si la muestra está tomada bien, proteínas 3,5, otras fuentes citan 2,5, y la glucosa es importante también considerar, sobre todo en procesos sépticos. Radiografía de tórax, a campo es muy difícil sacar, obviamente, con los equipos portátiles no tenemos suficiente potencia, no tenemos penetración, pero nosotros acá en el hospital tenemos equipos grandes y sacamos radiografías, les diría que a rutina. Ultrasonografía, si es algo que hacemos a menudo, es algo que pueden hacer ustedes a campo, y que inclusive ustedes, si tienen gente que hace reproducción con ecógrafos con traductores lineales que se usan para reproducción, puede hacer perfectamente bien ecografías de la cavidad pleural. La ecografía se utiliza y está indicada para ver y analizar y estudiar la cavidad pleural. Cuando nosotros queremos ver el pulmón, si es que hay algún absceso o líquido o algún material que no sea aire próximo a la pleura parietal, vamos a poder ver hacia el interior con ultrasonografía, pero si el parénquima pulmonar es normal, el ultrasonido no va a penetrar porque, como sabemos, cuando no hay una interfase de aire, el sonido del ultrasonógrafo no penetra, la onda no penetra y no podemos evaluarlo. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es, salvo que haya un absceso o haya líquido en el parénquima pulmonar, la ultrasonografía no nos es de utilidad para ver el pulmón. Pero sí es de mucha utilidad para ver la superficie pleural, la cavidad pleural, y vemos en caballos con efusión pleural si el tipo de líquido, la cantidad de líquido, si hay fibrina, si no hay fibrina, si hay lugares que están loculados o no. Es más, todo ese tipo de datos es importante tenerlo en cuenta cuando usamos ultrasonografía. Acá les quiero mostrar un par de imágenes. Esto sería la pared, todas las capas de la pared torácica, y esta línea brillante que en vivo lo vemos que se mueve para atrás y para adelante con la respiración del caballo. Esta es la pleura parietal. En este caso no hay patología pulmonar, no podemos evaluar más adentro, y vemos que la pared de la cavidad torácica está bien pegada a la pleura, cosa que es normal. Cuando hay líquido pleural, por ejemplo en este caso, vemos que acá tenemos la pared torácica
y acá tenemos líquido, tenemos fibrina que flota, tenemos todo este material que no es normal y no vemos la pleura en forma normal como se ve en este caso. Este es un caso intermedio donde hay procesos de pleuritis y se ve lo que se llama cola de cometa, cometails, que se ven estas reverberaciones que van hacia adentro, y esto, por ejemplo, podemos ver, en este caso puede llegar a haber una formación, una pequeña formación de un pequeño absceso en la parte periférica del pulmón, y por eso da este artefacto de técnica que se llama cola de cometa, calculo en castellano, en inglés es cometail. En cuanto a las bolsas guturales, rápidamente, esto es más de vías aéreas superiores, pero cosas que podemos hacer es radiografías, endoscopías, cateterización. Cuando no tenemos endoscopios, podemos usar catéteres para yeguas. En forma, hay que rotarlos, una técnica, cuando uno la aprende, muy fácil de hacer. Y bueno, lavajes para tratar empiemas y condroides muchas veces se pueden resolver cuando son chicos por lavaje transendoscópico o quirúrgico eventualmente. Acá tenemos una imagen radiológica, acá vemos la bolsa gutural con empiema, acá tenemos el líquido. Esta bolsa gutural se debería ver todo negro, digamos, en forma normal, pero vemos en la parte superior que está llena de aire, como debe ser, y en la parte inferior o ventral vemos la acumulación de pus. Esta es una foto de una endoscopía de los dos compartimentos, medial y lateral, de las bolsas guturales en un caballo normal, más que nada para mostrarles un poco esto. Estos son casos de bolsas guturales que tienen acumulación de moco, empiema. Este moco ya se empieza a hacer más espeso hasta que llega a la formación de condroides, y esto es lo que son muy difícil de sacar por vía endoscópica, y esto muchas veces requieren el abordaje quirúrgico. Análisis de gases en sangre. Como ya les dije, acá se usa muchísimo, yo lo uso muchísimo, el análisis de gases en sangre para evaluar la función respiratoria. Las muestras se toman de la arteria facial, en potrillos uso la arteria metatarsiana lateral, que tiene mucho mejor acceso. Y bueno, hay que usar jeringas especiales para la toma de muestras de análisis de gases en sangre y sacar el aire que queda. Cuando uno toma la muestra, sacar el aire residual que puede quedar, porque en ese aire residual obviamente hay oxígeno, dióxido de carbono que nos van a interferir en el análisis de la muestra y nos van a dar resultados que no son los reales, ¿no? Hay que analizar las muestras rápidamente o ponerlas en hielo y nos da más o menos unos 90 minutos para evaluarla. Hipoxemia, cuando hablamos de hipoxemia, que esto lo podemos ver en los análisis de gases en sangre, tenemos que ver rápidamente cuáles son las causas de hipoxemia. Las causas de hipoxemia, la primera puede ser por hipoventilación. En este caso vamos a ver en análisis de sangre, de gases en sangre, perdón, que por lo general aumenta la presión de dióxido de carbono, y esta situación se puede resolver, y muchas veces se resuelve aumentando la presión de oxígeno inhalado. Cuando nosotros le damos oxígeno por medio de los tanques de oxígeno, esta hipoventilación o esta causa de hipoxemia puede llegar a resolverse. Y comúnmente esto se da por una patología extrapulmonar. Otra de las condiciones que puede producir disminución de oxígeno en sangre es la disminución de la difusión, que esto no es muy común en caballos, pero como para ser un poco más completo en lo que está pasando, por ejemplo, en casos de fibrosis intersticial, generalmente no existe una retención del dióxido de carbono, y también se puede resolver con la administración de oxígeno al 100%. Shunt, más comúnmente son shunts cardíacos que podemos ver, sobre todo en potrillos, y la hipoxemia en este caso no se resuelve con la administración de oxígeno. Por eso hago hincapié en esto, porque al saber o tener idea de cuál es el mecanismo
que está ocurriendo por el cual nuestro paciente tiene hipoxemia, podemos ver si lo podemos resolver con la administración de oxígeno o no. Un poco esto apunta a estas diapositivas para que ustedes tengan idea en cuanto a la interpretación de gases en sangre. En caso de shunt, generalmente no existe un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Lo más común de todo que vemos nosotros y que se ve en la clínica diaria es lo que se llama VQ mismatch o la incongruencia de ventilación-perfusión. Esto se ve muchísimo en caballos con asma equina, caballos con neumonía o con embolismo pulmonar. En estos casos sí se puede acompañar y podemos ver el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, y esto puede exacerbarse por procesos de hipoventilación, como vimos antes, en caballos, por ejemplo, en dummy foals, o con caballos con problemas cardíacos, que se reduce el gasto cardíaco y la presión arterial. Y otra de las causas, la última causa de hipoxemia, es la reducción del oxígeno inspirado en casos de altitud. Esto a lo mejor son casos que ven colegas de Latinoamérica, donde ustedes practican la medicina en lugares de altitud, que a lo mejor ven esto. Es algo que nosotros no lo vemos acá. En cuanto a la hipoxemia, un par de datos clínicos para los que les interesa el tema y se quieren ahondar un poco y a lo mejor ver la posibilidad de comprar estos equipos portátiles. Para ver la función o cómo funciona el intercambio de gases, la presión arterial de oxígeno es un indicador bastante sensible. Nosotros determinamos y llamamos hipoxia cuando esa presión parcial de oxígeno es menor de 85 milímetros de mercurio. Casos en que esto ocurre, como dije antes, es cuando tenemos un VQ mismatch o incongruencia de la ventilación y perfusión, cuando hay una reducción de la difusión en shunts y o también la hipoventilación. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros podemos calcular el gradiente alveolar arterial de oxígeno, esto es un indicador mucho más sensible del intercambio de gases. ¿Cómo lo calculamos? Se resta la presión alveolar de oxígeno de la presión arterial de oxígeno. Y con esto obtenemos el gradiente alveolar arterial. Todos estos valores son valores que nosotros utilizamos en el hospital, en caballos internados, que a lo mejor no son de tanta utilidad, o sí, teniendo este tipo de aparatos para ustedes, los que hacen práctica a campo. En cuanto a la hipercapnia, esto también quiero resaltar, estas son mis últimas diapositivas. La presión parcial de dióxido de carbono es el indicador más sensible para evaluar ventilación. Generalmente tenemos aumentos del dióxido de carbono cuando hay hipoventilación, y la disminución de la presión de oxígeno generalmente lo que indica es un VQ mismatch. Entonces ahí tenemos la diferencia de cómo interpretar estos valores. Lo que siempre es importante tener en cuenta es que cuando tenemos disminución de la presión parcial de oxígeno acompañada por una disminución de la presión parcial, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, hipoxia acompañada de hipercapnia, esto significa que nuestro caballo está en fallo respiratorio. Y por definición estos caballos son caballos que necesitarían asistencia ventilatoria externa y suplementación de oxígeno. O sea, cuando hay hipoxia, lo podemos manejar, es lo que quiero decir, pero cuando ya tenemos hipoxia y además aumento de la presión parcial de dióxido de carbono o hipercapnia, ahí la cosa ya se pone más complicada y significa que, como dije antes, el caballo está en fallo respiratorio. Biopsia pulmonar es algo que no hacemos muy comúnmente, pero de llegado al caso se puede llegar a hacer. Hay riesgo de hemoptisis y no es fácil de interpretar la histopatología si no hay un patólogo que esté acostumbrado a realizarlo, ¿no? Centellografía es otro tema, otra cosa que se puede hacer. Se hace en caballos de atletas de muy alto valor y permite evaluar más que nada la ventilación y perfusión pulmonar por regiones, determinadas regiones. Es un tema muy útil, no se hace de rutina, pero se puede hacer y de hecho se hace.
El examen dinámico, como ya vimos, perdón, el examen dinámico, como ya vimos, perdón, voy a ver si puedo sacar esto. Acá tengo un video, pero no lo puedo pasar, pero no importa. En función, lo que quería decir es un caballo trotador que está en el treadmill y y bueno, se hace endoscopía de vías aéreas, se pueden hacer gases en sangre durante el ejercicio y también se hacen test de función pulmonar mientras el caballo corre en el treadmill. Endoscopía dinámica, como ya dije antes, se hace durante el ejercicio con el caballo montado y, perdón, se hacen con el caballo montado, es idealmente para hacerlo, porque eso representa mucho más en forma verídica las condiciones del caballo en training y no en un treadmill. Este es un equipo de endoscopía dinámica que tenemos en el hospital. Es muy interesante porque no hay aparataje grande que vaya en la montura en ningún otro lado. Esto es todo lo que tiene el caballo al lado de la cabezada y tiene otro más pequeño de este lado con agua y bueno, en forma remota se mueve el endoscopio que está adentro, se puede localizar y en una pantalla en forma remota se va viendo lo que uno va, lo que el caballo va haciendo en forma directa. Y esto tiene un chip que graba y deja grabado para después analizar en forma más minuciosa lo que ocurrió. Así que esto es un tema muy interesante que, como ya creo que les dijo Mauro Berna, ya les dio toda una explicación más completa. Y con esto termino mi presentación acá. Y bueno, en este momento voy a ver si hay algún tipo de pregunta. Y bueno, y seguimos por este lado. En el caso, si yo te diría que si el oxígeno está bajo, no hay casos de toxicidad. Si el oxígeno está normal, sí, por supuesto que hay riesgo de toxicidad. Sí, por supuesto que sí. Eh, yo no es algo que haga, yo uso antibióticos a nivel parenteral, eh, pero sé de veterinarios que lo usan. Yo creo que la penetración de esos antibióticos por nebulización no es tan buena o eficiente como puede ser en forma parenteral. Nosotros hacemos combinación por lo general con un beta-lactámico combinado con un aminoglicósido y yo le agrego también metronidazol y ahí cubro todo el espectro a nivel endovenoso. El metronidazol lo uso en forma oral o por vía rectal, pero por lo general con esa combinación tengo muy buenos resultados y no uso nebulizaciones, no es algo que yo use a menudo. Bueno, un poco lo mismo que dije recién, creo que la penetración que puede llegar a tener no es tan eficiente, por eso no
el motivo que no lo uso. Yo prefiero usar antibióticos endovenosos, eh, que tengo mucho mejor respuesta, digamos. Perdón, se entrecorta, Pucho. Sí, sí, te escucho. Ajá, ujú, ajá, ujú, ujú, sí, muy buenas preguntas. Bueno, con respecto a drenar los dos lados del tórax, sí, yo cuando veo que hay líquido de los dos lados del tórax, y por lo general es el caso, dreno los dos lados. El tema de la fenestración que decís vos, si ocurre, muchos caballos a lo mejor normalmente tampoco la tienen, pero cuando tenés estos procesos inflamatorios tan importantes, la presencia de fibrin y demás no deja que haya comunicación del hecho de haber comunicación en forma normal. O sea, cuando ves fluido pleural bilateral, tenés que drenar los dos lados. Siempre se hace cuando pones la sonda, yo sonda Foley no uso porque se colapsa, pero entiendo que a lo mejor es lo único que tienen disponible allá y lo entiendo perfectamente bien. Nosotros usamos tubos, se llaman chest tubes, en castellano no sé cómo es, son tubos especiales para drenar, tubos torácicos, que la medida que usa un caballo estándar es el 30 French, y se ponen lo más ventral que puedas, porque si lo pones muy dorsal también, una vez que empieza a evacuar el líquido, el nivel de fluido te queda más abajo que la sonda y ya no drena más. Una de las cosas que pasa muy frecuentemente es que esa sonda se tape con fibrina y esas sondas duran 24, 48 horas, 72 horas y después se tapan y no drenan más. Lo bueno de estas sondas es que de seguir drenando, vos las podés dejar puestas mientras no haya una infección alrededor de la aplicación de la sonda, y eso las podés dejar por días y días. El problema es que no las dejás porque yo te digo, porque se tapan. Creo que hay una pregunta acá que veo de Mauro, de Berna, que dice cómo hago para evitar o qué, si tengo algún tipo de tip para evitar que no se tape, ¿no? Y yo lo que hago es, porque estas sondas vienen fenestradas de fábrica, yo lo que hago es, con una tijera estéril, le hago más fenestraciones a la sonda. Entonces,
Sí, sí, que muchas veces se pone intrapleural, yo no lo uso. Yo no lo uso, hay gente que lo usa en pleuritis crónica, se puede usar en pleuritis crónicas en forma intrapleural. Son casos muy puntuales. Sí se usa, no se usa rutinariamente, pero no está mal usado. Bueno, lo importante sería hacer una toma de muestra y ver realmente si hay algún proceso inflamatorio. Muchos caballos que no presentan síntomas, eh, digamos, de síntomas agudos, ni neumonía, ni demás, a lo mejor tienen una reducción mínima de la performance y son caballos que tienen lo que se llama EID, inflamación, Inflammatory Airway Disease, perdón, estoy buscando el término en castellano, inflamación de vías aéreas y bueno, son caballos que uno los puede diagnosticar por la toma de muestras, ¿no? Y lo que haría es tomar una muestra, hacer un lavaje broncoalveolar y ver qué grado de inflamación tiene. Bueno, aprovecho para saludar a Germán, hemos trabajado juntos durante muchos años y aprovecho para mandarle un abrazo. Gracias por la pregunta, Germán. Mira, yo por lo general no hago lavaje, eh, porque en mi experiencia, las veces que traté de hacer lavaje, como muchas veces la sonda esta se puede llegar a tapar, pongo fluido adentro y después no lo puedo recuperar en su totalidad. Entonces yo lo que hago es dejar que drene, dejo los catéteres puestos, las sondas puestas, eh, con estos válvulas que les mostré, y con esto tengo buenos resultados. O sea que la respuesta sería no lavo las pleuritis. Y sí hago antibiótico a nivel general, como expliqué antes. Por lo general arranco con penicilina y gentamicina y le agrego metronidazol porque la mayoría de las veces tenés una combinación de gram positivos, negativos y anaeróbicos, y con esta combinación de antibióticos, por lo general está bien cubierto. Y bueno, y espero los resultados del lavaje traqueal, a ver si el antibiograma me indica que tengo que cambiar la terapia. No uso heparina. ¿Vos usás, Mauro, heparina para eso? Sí, Fernando, acá tenemos, primero te quería comentar, sí, tenemos los trocas torácicos similares de humano de 30 a 32, que a veces usamos, y le instilamos. Cuando vemos que no viene en la desesperación, a veces si no drena más, y vemos que ecográficamente mantiene el líquido, intentamos instilarle, tal vez es tarde, muchas veces, pero es una opción que a veces intentamos hacer, con resultados variables, a veces no se destapa o no viene, y cuando sacas el trocar, tiene todo el contenido lleno de fibrina, como vos decías, tendremos que cambiar de lugar para ir para atrás, a caudal. Sí, 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 de acuerdo. Perfecto. Gracias, gracias. Sí, no, esto es un poco lo que hablaba antes. Por lo general, no. Sí, bueno, en casos más crónicos, cuando ya hay fibrina, cuando ya el proceso está más organizado y cuando ya ves que poniendo tubos estos de drenaje de tórax no llegas a nada porque no hay nada para drenar, digamos. Es todo ya fibrina, es todo material mucho más denso que drenando no haces nada. Ese es el momento de decir, bueno, habría que hacer toracotomía.
Sí, hola Carlos, también un amigo y colega de muchos años. Aprovecho para mandarte saludos, Carlos. Eh, Mira, por lo general no veo en mis años de estar acá, los casos de neumonías por hongos son contados con los dedos de la mano, si te puedo decir que vi alguno. Las veces que tengo resultados de contaminación micótica es por contaminación de vías aéreas altas o por medio ambiente, pero neumonías por hongos así, no, te diría que no. Es muy raro. Inclusive en caballos inmunodeprimidos por otros motivos, no es común que lo veas. Por lo menos acá en esta zona, y en Canadá cuando estuve tampoco. A lo mejor en otras zonas geográficas se ve más, pero no acá. Sí, sí, decime, decime. Sí, no, ya te digo, en caballos, en mi experiencia, caballos que vienen con asma, y creo que te referís a eso, eh, por lo general lo que pasa en el proceso patofisiológico es que el aparato mucociliar, no sé si lo estoy diciendo bien en castellano, eh, el aparato mucociliar se empieza a comprometer, entonces toda la parte del clearance de bacterias, toda la parte de eliminación de bacterias, todo ese mecanismo normal se empieza a perder. Entonces yo lo que veo, caballo que estoy tratando con, eh, con corticoides y con broncodilatadores, que por lo general uso terapia inhalatoria, de repente empiezan a no responder bien. Entonces digo, bueno, ¿acá qué está pasando? En esos casos yo lo que hago lavaje traqueal y broncoalveolar, porque en esos casos yo lo que veo que esos caballos empiezan a tener yo le llamo contaminación bacteriana. Hay una población de bacterias que no es muy grande o muy patológica o por lo que fuere, que no llegan a ser una neumonía bacteriana, pero yo lo que creo que pasa es que producen un estado inflamatorio de base que perpetúan ese estado inflamatorio general y no dejan que el caballo responda. No sé si me explico. Y con esto yo lo que hago es tratar la enfermedad de base, que es el asma, y poner el caballo, por lo general uso Ceftiofur por 4 o 5 días, con eso limpio, digamos, ese porcentaje o número mínimo de bacterias que el caballo puede tener en ese momento y el caballo empieza a responder de nuevo. Eh, pero micosis, no, la verdad que no lo veo. Ya te digo, inclusive en este tipo de casos que es común que pase. Ajá. Eh, sí, sí, bastante frecuente. Ya te digo, tomalo con pinzas, porque yo trabajo en un hospital de referencia. Entonces los casos que vienen acá son caballos, a lo mejor ya los vio otro veterinario, ya vienen de varias manos, entonces vemos caballos que vienen a lo mejor con condiciones más graves. Eh, Caballos, por ejemplo, con neumotórax, ves caballos bueno, que se le han hecho punciones, por ejemplo, bueno, son iatrogénicas. Otros casos que podés ver de neumotórax, caballos con daño a nivel esofágico, por ejemplo, tumores, por ejemplo, donde viste, hay una comunicación entre el esófago y el pulmón, el parénquima pulmonar, y te hacen, o el, o el mediastino, y te hacen un neumotórax. Sí, hay un número de casos que vemos neumotórax. Eh, o por un sistema pulmonar con formación de bula, y eso
se rompe y produce neumotórax. Perdona, Pucho, que te interrumpí. Sí, yo uso por máscara, por administración inhalatoria, utilizo broncodilatadores y utilizo corticoides, como puede ser la fluticasona. Si pensamos en la patología de base del asma, es en forma simple te podría decir que es una respuesta inflamatoria muy intensa, muy overwhelming, una reacción inflamatoria muy importante. Entonces lo que tenemos que hacer es atacar ese proceso inflamatorio. Por eso la terapéutica o el tratamiento tiene que apuntar al antiinflamatorio, más que al broncodilatador. El broncodilatador ayuda, pero no termina de solucionar el problema. Entonces uso una combinación de corticoide, que es lo más importante, y un broncodilatador. Entonces, sí, uso salbutamol y fluticasona por vía inhalatoria. Hay distintos tipos de máscaras. La Aeromask, por ejemplo, no se fabrica más. Ahora, por ejemplo, yo uso el AeroHypos y hay otros que están probados que tienen buena deposición de droga a nivel parénquima pulmonar y es lo que uso como primera opción. Hay clientes que no tienen recursos limitados y bueno, lo uso por vía parenteral o uso dexametasona por vía oral. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a vos, a Mauro y a todo este equipo por invitarme. Realmente que es un gusto siempre poder devolver todo lo que aprendí, todo lo que experimenté y poder compartirlo con ustedes. Y como siempre digo, no porque una cosa sea mejor o peor, sino que es diferente y bueno, todos podemos aprender de todos. Así que me encantaría poder seguir conectado con tu grupo, si es posible, si me dejas. Y bueno, en lo posible seguir colaborando en lo que fuera. Tratar de ayudarnos mutuamente, que de eso se trata. Así que le agradezco mucho a todo el mundo que se ha conectado, amigos de toda la vida, como el doctor Batisteza, que siempre estoy en comunicación con él, un amigo de la vida, y otros veterinarios y amigos también que me da mucho gusto verlos en esta charla.